Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que en 3 semanas pasará la estafeta del líder del movimiento a quien resulte ganador de la encuesta interna de Morena. Como se recordará, los partidos políticos se vieron obligados a inventar eufemismos para adelantar sus elecciones primarias meses antes de que la legislación electoral vigente lo permitiera. En Morena el título utilizado fue Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. Parecía una simple casaca destinada a desaparecer en diciembre, el día mismo en que los candidatos a la presidencia estén autorizados a circular como tales. Pero López Obrador ha asumido el título provisional como una auténtica responsabilidad, al menos de palabra. Él seguirá encargándose del gobierno y las tareas de administración, aseguró, pero será la corcholata ganadora quien asuma la dirección del movimiento. ¿En qué consiste? ¿Es realista considerando el peso abrumador del líder histórico? Primero revisemos las implicaciones de lo que eso supone si, efectivamente, se lleva a la práctica. Obradorismo, proyecto de la 4T, humanismo mexicano o como quiera llamársele, son nociones que no admiten definiciones categóricas ni límites exactos. No obstante, sus componentes esenciales están a la vista y habría otros, un líder carismático y guía político, la relación de este con amplios sectores populares que lo aceptan como tal, el tutelaje moral y político por parte del fundador sobre los cuadros orgánicos e inorgánicos que forman el obradorismo, el gobierno federal conducido por este hombre, el partido político que funge como correa orgánica con el sistema político mexicano. Muy poco de todo esto puede transmitirse dentro de 3 semanas, más aún cuando a López Obrador le resta un año de ejercicio de poder presidencial. Tradicionalmente la llamada cargada era un fenómeno real, la clase política, la élite, los medios de comunicación y en general la atención de la opinión pública sufría un desplazamiento en el 5º año de gobierno del presidente en funciones al probable siguiente soberano. Con toda razón, los protagonistas de la vida nacional preferían cortejar a quien tenía por delante 6 años de poder que a quien no estaba en condiciones de emprender nuevos proyectos y comenzaba a preparar la mudanza. Pero como tantas cosas en la vida política, los tiempos de López Obrador son inéditos, muchas de las reglas no escritas, pero siempre respetadas, se han hecho trizas. Los presidentes solían ser el mandamás del partido en el poder, pero lo eran con fecha de caducidad, solo durante su turno. El caso del tabasqueño es diferente, el partido es la concreción del obradorismo, un partido fundado en torno a su cruzada política. En el fondo, el partido es de él. Y, paradójicamente, es lo único que efectivamente puede transmitir cuando entregue el bastón de mando del movimiento, dentro de 3 semanas. Lo demás difícilmente porque son intangibles, salvo la silla presidencial, pero eso será hasta dentro de 12 meses. Hasta ahora el presidente ha mantenido una actitud relativamente laxa frente a Morena. Se mete poco, y de allí en parte las desaseadas guerras intestinas entre la dirigencia, pero cuando lo hace es categórico. Si la selección de un candidato que le interesa en particular o las reglas de la sucesión, que dictó de manera puntual. Es de suponer que entregar el partido a su relevo es a lo que él se refiere cuando habla de trasladar la conducción del movimiento desde ahora. Después de todo, Morena es un acrónimo de Movimiento Regeneración Nacional. No sería poca cosa. En los siguientes meses el partido deberá elegir candidatos para miles de puestos de elección popular, desde gobernadores hasta regidores. Buena parte de la cargada justamente se origina en las expectativas por este reparto, otra parte, es cierto, por la posterior distribución de cargos en la administración pública. Quien decidirá las posiciones más disputadas, 9 gubernaturas, plurinominales para senadores y diputados, alcaldías importantes. ¿Quién tendrá derecho de veto? Normalmente esta tarea la hacía el equipo del presidente en funciones, imprescindible para pagar compromisos, cubrirse las espaldas, asegurarse de influir en áreas de especial interés. Pero era frecuente la consulta o la capacidad de veto por el candidato oficial en casos particularmente sensibles o personales. En Morena algunos de estos puestos serán definidos por encuesta, pero no la mayoría, e incluso en tales casos el peso de las decisiones políticas resulta evidente. ¿Es eso realmente lo que López Obrador estaría entregando a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard o a quien gane dentro de 2 semanas? ¿Arbitrar el proceso de definición de candidaturas para el próximo sexenio? En teoría, tendría sentido. Después de todo,
Son los equipos con los que el próximo ocupante de Palacio Nacional se sentiría más cómodo. Evita desgastes innecesarios y facilita la gobernabilidad para el timonel. Pero la inercia política no hará fácil tan graciosa concesión. Primero, porque va en sentido contrario a algunas decisiones de López Obrador cuando habla de entregar el poder no a una persona, sino a un equipo. Si se ha tomado la libertad de predeterminar a los coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados de 2024 en adelante, una decisión que solía corresponder en la práctica al mandatario entrante, no se ve fácil que renuncie, él y su círculo, a participar en la definición de los nuevos equipos. Segundo, porque en efecto, el que sale tiene compromisos, recompensas a repartir, gratitudes por asumir. Cuando se realice la distribución de plazas en la nueva administración, él será expresidente y estará en su rancho, podrá hacer alguna observación sobre un puesto que le resulte significativo, pero es ahora, en el reparto de escaños y gobiernos estatales, cuando está en condiciones de hacer los necesarios reconocimientos a su equipo. Esto por lo que toca a Morena y la definición de candidaturas. Otros elementos de la supuesta transición son todavía más complicados. El carisma es intransferible, el liderazgo político y moral en gran medida también lo es. En fin, lo sabremos cuando suceda porque, hay que insistir, con López Obrador no hay reglas fijas. Pero esta primera transición nos habla ya de la intrigante situación, también única, al menos desde hace 100 años, que habremos de encarar el próximo sexenio, un mandatario en Palacio Nacional, Claudia o Marcelo, muy probablemente, apoyado en una fuerza política cuyo líder histórico residirá en otro lado. ¿Es posible dejar de mandar cuando se tiene un poder real, quiérase o no? Una ambivalencia que podría tener versiones benignas o malignas. Lo que realmente suceda con esta transición del movimiento que se anuncia para septiembre ofrecerá pistas para anticipar tales desenlaces. Hablando de compromisos a cumplir, Claudia Sheinbaum tuvo un encerrón con empresarios, pues la preocupación entre este sector es latente. Llegó puntual a la cita. Enfundada en un traje de diseñador color gris y mascada rosada arribó al Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. En el salón principal del Hotel de la Ciudad de México la esperaban más de una veintena de líderes empresariales. Fue una reunión a puerta cerrada en la que la ex jefa de gobierno esbozó una serie de mensajes y escuchó preguntas de dirigentes empresariales. Fue uno de los múltiples intentos de darle certeza a la inversión privada que hoy se siente vulnerable ante los cambios de humor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El saldo de las 2 horas y media en las que Sheinbaum habló con los representantes del sector privado mexicano, desde los multimillonarios hasta los industriales agropecuarios, cementeros, cerveceros y autoparteros, fue medianamente positivo. Encontraron apertura en la mujer que las encuestas ubican como la posible sucesora de López Obrador. Vieron a alguien conciliadora, dispuesta a escuchar y a resolver las inquietudes de quienes han apostado sus inversiones en el país, lo mismo extranjeros que mexicanos. Sheinbaum no es ajena a los empresarios, pero le cuesta desenvolverse con ellos, en parte por su formación de izquierda y en parte por la política centralista que ha ejercido el presidente López Obrador, la cual ha complicado la relación con los inversionistas. Sheinbaum arrancó su exposición enarbolando los proyectos que impulsó en el gobierno de la Ciudad de México, entre ellos la estrategia de seguridad que tanto preocupa a los empresarios del país. Acto seguido la exjefa de la Ciudad de México expuso los logros en materia económica del presidente López Obrador, entre ellos los resultados de la encuesta del Coneval, en la que se expone que 8.9 millones de mexicanos salieron del umbral de la pobreza de 2020 a 2022. No abordó el tema de los 30 millones que se quedaron sin servicios de salud en ese periodo ni los 1.6 millones que cayeron en rezago educativo. Sheinbaum habló del nearshoring. Reconoció que es una tendencia que México debe aprovechar para atraer inversiones y generar bienestar. Dijo que es un momento propicio para elevar los salarios de los trabajadores, los cuales han ido en aumento en el sexenio de López Obrador. También habló de sustentabilidad. Dijo que el uso eficiente de la energía y el agua serán fundamentales para el futuro del país. Lo mismo en el tema de la infraestructura con los ferrocarriles, las aduanas y los servicios públicos. En casi todos los temas, Sheinbaum habló someramente, sin elaborar en propuestas concretas que echaría a andar si llegara a la presidencia de la República.
Sobre el tema de energía dijo que al igual que China, México debe tener un plan de industrialización que contemple la inversión extranjera y se vincule con la cadena productiva del país. Con una visión estratégica que se puede denominar primero los pobres o de otro modo, porque si ya salieron varios millones de la pobreza, hay que seguir esa ruta, dijo la aspirante presidencial. Así fue como Sheinbaum terminó su participación, de acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en la reunión. Después vinieron las preguntas de los líderes empresariales. De parte de la Concamín le preguntaron sobre los programas sociales, si va a mantenerlos en caso de llegar a la presidencia, a lo cual asintió. Otra de las preocupaciones fue la certeza jurídica y la inseguridad, las cuales han sido vulneradas con los cambios de políticas y reformas llevadas a cabo por el gobierno de López Obrador, lo cual ha afectado a su vez la inversión privada. En el tema de seguridad, la ex jefa de gobierno dijo que cuando fue titular del gobierno capitalino se lograron buenos resultados en materia de seguridad, por lo que aplicaría un modelo similar a nivel nacional. Reiteró la posibilidad de que la Guardia Nacional se mantenga al frente de las tareas de seguridad. Sobre el sector energético, Sheinbaum expuso que hay que implementar nuevas tecnologías en materia de energía, por lo que está dispuesta a un cambio en la política pública en este sector. En torno a la agricultura y el TEMEC, en el contexto de las disputas agropecuarias con Estados Unidos, Sheinbaum dijo que es cuestión de resolver problemas sociales, porque en muchas ocasiones no es más que atender esas situaciones para que las zonas de riego reciban agua y se mejoren las condiciones de los cultivos. Finalmente, Sheinbaum dijo que está dispuesta a impulsar el mercado de valores, el modelo de disciplina financiera implementado por el presidente López Obrador y en materia laboral mantener los aumentos de salarios, la prohibición del outsourcing y mejores prestaciones para los trabajadores. El sabor de boca de los empresarios fue agridulce, entre la posibilidad de que una candidata demasiado plegada al gobierno y sus ideales sea la nueva presidenta, y los sueños de una izquierda de centro, mucho más progresista que apueste por el crecimiento económico sin sacrificar a la clase media y alta. Por otro lado, Santiago Krill se bajó este lunes de la contienda del Frente Amplio por México para definir a su candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024, con lo cual quedan únicamente dos aspirantes del bloque. Mientras que, para la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aún se encuentran de gira los 6 aspirantes, quienes pasarán por una encuesta para elegir al coordinador de defensa de la 4T y cuyos resultados se publicarán a principios de septiembre. Por lo anterior, queda un total de 8 posibles candidatos presidenciales en estas alianzas. ¿Quiénes aspiran a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México? Xóchitl Gálvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional, continúa en el proceso del Frente Amplio, pues habría reunido más de 550,000 firmas, de las 150,000 que eran necesarias para seguir en la contienda. La otra posible candidata es Beatriz Paredes, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, quien, de acuerdo con su equipo, juntó más de 300,000 firmas que mostrarían el apoyo de la ciudadanía. Así, una de estas dos mujeres representaría a esta coalición formada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Por otro lado, las llamadas corcholatas de Morena que aspiran a la presidencia de México son la ex jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, al ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, así como Ricardo Monreal, quien hasta hace poco era coordinador del partido Guinda en el Senado. A ellos se suman Gerardo Fernández Noroña, quien aspira a esta candidatura presidencial por el Partido del Trabajo, al igual que Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista de México. De entre estos 8 aspirantes, y tras concluir los procesos de cada coalición, quedarían únicamente 2 candidatos para ser presidente o presidenta de México entre 2024 y 2030. Sin embargo, cabe mencionar que podría agregarse uno o más candidatos que por ahora no tengan relación con estos bloques, por ejemplo, uno proveniente de Movimiento Ciudadano. De hecho, en encuestas sobre un posible presidenciable de este partido se ha medido al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, frente a Samuel García, gobernador de Nuevo León. Además, también podría sumarse algún candidato independiente que busque la presidencia de México. Con información del Universal y la columna de Jorge Cepeda Patterson en Milenio.